Buenos días, aquí continuamos con la parte 2 de la primera conversación que tuvimos sobre el contrato. ¿Qué era el contrato? ¿Cómo se hacía? ¿Quiénes intervenían? Entonces es importante recordar que lo dejamos en la capacidad y hablábamos que la capacidad es aquella facultad que tienen las personas al lograr la mayoría de edad. Eso quiere decir que si yo no tengo la mayoría de edad, los contratos que yo realice no generan los efectos jurídicos esperados. Quiere decir eso que no tiene ninguna validez jurídica. Entonces, aquellas personas llamadas púberes, que son los que están entre los 14 y 18 años, no pueden realizar ningún contrato, a excepciones, lógicamente, que están permitidos por la ley. De los 14 y 18 años, por lo general, no pueden realizar contratos porque no tienen efectos jurídicos. Sin embargo, hay unos contratos que sí les son permitidos. También los pueden hacer a través de tercera persona, representante legal, el representante judicial, el que decrete el juez que tiene lo puede hacer, o a través de sus padres y familiares cercanos mayores de edad. Los menores impúberes, o sea, son aquellas personas menores de 14 años. Esos sí tienen completamente prohibido realizar cualquier actividad jurídica, ya que no prestarían ningún mérito jurídico, no podría hacerse cumplir. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro esta incapacidad. Ahora, hay otros tipos de incapacidades, como aquella que tienen los curadores, los tutores. Esas personas no pueden disponer del patrimonio económico de las personas de las cuales ellos son tutores o curadores o guardadores. No pueden en ningún momento, porque estarían incurriendo en un conflicto de intereses. No. A no ser que el juez se lo permita, o personas mayores de edad que tienen, pueden ser los padres de las personas que ellos están siendo los guardadores, se lo consienta, lo permite, pero realmente no pueden hacerlo, a no ser que el guardado los permita, siempre y cuando de acuerdo a la incapacidad o la discapacidad, que tenga esta persona. Otras personas que están inhibidas, que tienen la prohibición de hacer los negocios, son los administradores privados y los administradores de derecho público. Los administradores de derecho privado pues son los administradores de las sociedades, representantes legales de las sociedades, de las empresas, del comerciante y de cualquier administrador de patrimonio económico de una persona natural o jurídica diferente a él. ¿De acuerdo? No lo pueden hacer a no ser que en los estatutos, las sociedades en sus estatutos los autorice hasta determinada cantidad que pueden realizar ciertos contratos, siempre y cuando también sean aprobados por la Asamblea General del Socio o el Consejo Administrativo o Consejo Directivo de esta sociedad. Ya que lo mismo ocurre con la persona que le administra un bien inmueble, un patrimonio a otra persona. Tiene que tener la autorización expresa para que él pueda vender y comprar. Y le pasa lo mismo a los administradores de derecho público. Ellos no pueden disponer del erario público como si fuera de él. Tienen que tener la autorización o haber sido autorizados por la entidad jurídica correspondiente. Es que es importante que tengamos eso. Antes teníamos también prohibido la venta de bienes entre esposos. Quiere decir eso que si yo estaba felizmente casado con una chica, con una dama, pues yo no podía venderle nada mientras estuviéramos casados. Eso fue reevaluado y declarado inconstitucional, esa parte del artículo, por la Corte Constitucional mediante sentencia C068, en la cual permite la compraventa entre esposos, así no estén divorciados. Es muy claro eso. Sin embargo, hay otra prohibición que tiene que ver con la familia, es la venta entre padre e hijo. Esta sí sigue prohibida expresamente por la norma. La venta del patrimonio entre padres e hijos, siempre y cuando estos están bajo la potestad, bajo la custodia, bajo el cuidado de sus padres. Diferente es cuando el hijo es mayor de edad, es independiente, no necesita a sus padres para que administren los negocios. Como cuando, por ejemplo, yo tengo una hija, ella trabaja,
es independiente, entonces yo a ella sí le puedo estar vendiendo perfectamente los bienes míos sin ningún problema, porque ella ya es una mujer independiente que no depende de mí. O sea, no estamos realizando una posible simulación de mala fe en detrimento de mi esposa, porque tenemos que mirar esos aspectos dentro de este tema de las incapacidades. Eso más o menos así son las incapacidades, ¿cierto? Una en el cargo, otra en relación a la relación consanguínea, otra en relación en relación a lo de afinidad, o sea, los matrimonios sanguíneos, y otras porque no somos capaces, porque no cumplimos con la edad nuestra. Fíjate que yo no hablo de la mayoría de edad, hablando de 18 años, porque es un evento, es un concepto que va evolucionando con la sociedad. Aquí el siglo pasado, hasta los años 57, un ejemplo, la mujer no podría votar, estaba prohibido votar, porque era una mujer. A partir de 1957 se le reconoció el derecho a votar a la mujer, y antes de eso pues la mujer no podía tomar decisiones respecto a su patrimonio económico, sino eran sus padres, y cuando ésta se casaba, pues su amado esposo. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Ahora, me permito hacer una precisión que es muy importante cuando yo hablaba entre los cónyuges, hablaba de mi esposa. Recordemos que mediante decisión de la Corte Constitucional, en ese momento se puede casar el hombre con el hombre, mujer con mujer. Si bien no ha sido reformado el Código Civil, que hasta que nuestro Código Civil data de 1843, ya tiene tiempito, ha venido evolucionando en sus costumbres y en sus reconocimientos jurídicos, perfecciones y actualizaciones jurídicas a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Entonces, en ese momento podríamos hablar perfectamente, tranquilamente, del matrimonio entre un hombre y un hombre tiene la misma ley, y al mismo tiempo pues pueden vender el patrimonio económico entre un compañero al otro compañero sin ningún problema de nulidad, siempre y cuando eso no haya sido realizado de mala fe para lastimar o deteriorar el patrimonio económico de otra persona. El ejemplo claro es de la simulación del contrato. Yo simulo que le vendo un bien inmueble a alguien y resulta que esa persona no tiene con qué pagármelo. Resulta que yo sigo disponiendo de ese bien inmueble. Entonces, ahí se podría comenzar a configurar jurídicamente la simulación. Es una actuación por la cual yo le vendo ficticiamente un bien a otra persona cuando ésta no tiene las condiciones ni la capacidad para cumplir con su obligación como comprador. Bueno, pero aparte de este requisito de capacidad que se debe tener para que sea válido el contrato, cualquier tipo de contrato, nosotros también tenemos que hablar del consentimiento. Tenemos que hablar del objeto lícito y de la causa lícita. Entonces hablemos del consentimiento. ¿Qué es el consentimiento, señores y señoritas y señoras? El consentimiento es aquella manifestación, expresión clara, transparente de mi deseo de realizar un contrato para con otra persona, por medio de la cual yo me obligo a algo y esa persona se obliga para conmigo a algo también. Pero es la manifestación libre, clara, espontánea, libre. Quiere decir que tiene que estar exenta de la fuerza, el dolo,